Buenas tardes, mi nombre es Zulay Arenas de Salas, abogada en ejercicio, procesalista en Derecho Procesal Civil. Antes que todo, quiero agradecerle al profesor Gilmer Amaya por la invitación a participar en esta jornada de actualización del Código de Actualización Procesal Civil. El tema que me correspondió es un tema de gran relevancia, como lo es el recurso de casación civil en materia civil, mercantil y marítima. Ahí vamos a analizar la fundamentación y sustanciación. Como ámbito podemos decir que el Tribunal Supremo de Justicia es el órgano supremo de justicia de Venezuela y de él depende las salas de casación constitucional, las salas político-administrativas, la sala electoral, la sala de casación civil, la sala penal y la sala social. Está integrada por 32 magistrados y cada uno de ellos tiene una ramificación diferente en cuanto a fundamentación y tramitación. Podemos decir que dentro de las distintas competencias asignadas, según el artículo 266 de nuestra Carta Magna, cada una de las salas que integra el máximo tribunal de la República, en el capítulo primero, está regida por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto está publicado en Gaceta Oficial 39522 de fecha 1 de octubre del 2010. En ella establece la competencia para cada sala. Al respecto tenemos que la Sala de Casación Civil, en su artículo 28 de la Ley en Comento, tiene como competencia, primero, conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos. Declarar las fuerzas ejecutorias de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales y las leyes. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes. Al respecto tenemos que la Sala de Casación Civil es un medio de impugnación extraordinario, mediante el cual se persigue la nulidad de un fallo, en virtud de que adolecen los vicios que fueron determinantes en las sentencias dictadas, las cuales han producido una insatisfacción de inseguridad jurídica, tal como se hace necesaria la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de evitar la violación del marco jurídico establecido. El recurso de casación es considerado una demanda formal de nulidad, ejercida contra la sentencia de un juez de última instancia, en la cual el recurrente se dirige a los magistrados de la sala con la finalidad de que estos declaren la nulidad o casen en su debido momento la sentencia de dicho pronunciamiento judicial y ordene un nuevo procedimiento si en el caso casan sin reenvío la decisión por violación de la ley, ya sea por, aquí tenemos que la violación de algún trámite procesal, el incumplimiento de los requisitos formales de la sentencia para su conformación de la violación de la ley, por la comisión de infracciones de la sala de las infracciones referentes a la sala de casación sobre los hechos. Todo ello de conformidad con lo estatuido en los artículos 312 del Código de Procedimiento Civil. En otras palabras, podemos decir que a la parte agraviada le corresponde interponer el recurso extraordinario de casación para poder evidenciar que existe en la sentencia recurrida adversidades, disparidad entre el comportamiento del juez y lo establecido en la ley. A la casación le corresponde el control de la aplicación del derecho por el juez. Esto ha sido un criterio jurisprudencial reiterado por la Sala de Casación Civil número RC 1041 de fecha 18 de septiembre del 2004, expediente 03287. Este criterio ha sido reiterado en todas las oportunidades y referente a la materia civil. El procedimiento de casación civil está contemplado en el artículo 312 del procedimiento del Código de Procedimiento. Fue publicado mediante una Gaceta Oficial 39522 de fecha 1 de octubre del 2010. En cuanto a este párrafo, debo de describirles que hubo sentencia, jurisprudencia, en el que realmente reformaron el artículo 312, por eso existe una disparidad entre este comentario y lo que realmente se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto aquí el Tribunal Supremo decretó que la cuantía vigente para el ejercicio del recurso de casación es de 3.000 unidades tributarias,
salvo lo dispuesto en las leyes especiales respecto a la cuantía. Asimismo, por su parte, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia estableció que el TSJ conocerá, tramitará en la sala que corresponda los recursos o acciones que deben conocer de acuerdo a las leyes, cuando la cuantía exceda de 3.000 unidades tributarias. En consecuencia, fue publicada la Gaceta supraindicada. Vale al caso recordar que mediante sentencia y criterio jurisprudencial, del TSJ, la Sala Constitucional, bajo el número 1573 del 12 de julio del 2014, discurre que en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que, me permito leerles, la cuantía y el monto que se requerirá para acceder a casación debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues en este momento en el cual el actor determina el derecho y la jurisdicción y la competencia por la cuantía, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación, y así fue decidido. Esto nos explica que al momento de interponer el recurso extraordinario ante la Sala de Casación Civil, debemos de tomar en cuenta el escrito liberal donde realmente se cuantificó la demanda. Esta demanda debe ser cuantificada en unidades tributarias, porque así lo ha dispuesto también la Sala Constitucional. No podemos desprendernos de las jurisprudencias citadas por la Sala Constitucional, pues ellas son todas de gran relevancia y ellas se asemejan y ordenan a todos los abogados de la República cómo deben ser tramitados los juicios en cualquier competencia y en cualquier estado. Entonces podemos decir que al momento de interponer la demanda es muy importante que los abogados, los estudiantes vayan aprendiendo que desde el momento en que admite la demanda es donde realmente va la cuantía. Si la cuantía en este momento, si interponen una demanda en el 2020, la cuantía debe superar las 3.000 unidades tributarias. Pero si el tribunal se demoró 2 años, 3 años en un proceso, como por decir, en un juicio de simulación, que es un juicio ordinario y es sujeto a casación, entonces deben de tener en cuenta que si esas unidades tributarias no llegaban, debe de ser admitido el recurso, por cuanto para ese momento en la interposición del recurso, lo que vale es la cuantía del libelo. Esto es algo muy significante para que los recursos no vayan a ser decretados sin lugar. Ahora bien, resumiendo, tenemos que el recurso de casación es un recurso extraordinario por cuanto procede solo en determinadas sentencias y por los motivos taxativamente establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Su objeto es determinar la correcta aplicación de la ley por parte de los jueces de instancia o su apreciación de los hechos. Es un medio de impugnación a diferencia de la apelación, que es un medio de gravamen vinculado al principio de la doble instancia. Está dirigido a obtener la anulación de una sentencia por los motivos taxativamente establecidos en la ley, a diferencia de la apelación, cuyo objeto es obtener un nuevo pronunciamiento con relación a los mismos hechos planteados en la recurrida. Es importante saber las diferencias entre casación y apelación. A veces se recurre en casación, pero los abogados piensan que es una apelación y no. Existen diferencias entre el recurso de casación y una apelación dada la naturaleza y la excepcionalidad del presente recurso ante la mayor importancia jerárquica del órgano jurisdiccional. Mientras que en la apelación se puede revisar el derecho y los hechos del juicio, siendo constitutiva distancia. En la casación solo se hace referencia al derecho y no constituye instancia. Sin embargo, en los ordenamientos en que tiene en cuenta la casación, la diferencia entre ambos recursos queda supeditada a las resoluciones judiciales que se pretende revisar o anular según sea el caso.
Existen grandes diferencias entre apelación y casación. Apelación, tenemos que la apelación es un recurso judicial ordinario. ¿Por qué decimos que es judicial ordinario? Porque proviene de un juicio ordinario en el cual cumple todas y cada una de sus etapas. La casación, en cambio, es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque no conoce el derecho, no conoce el fondo del asunto, simplemente las excepciones que son aplicadas en cuanto al mecanismo a utilizar. La apelación sí constituye instancia, la casación no es instancia, en consecuencia no se puede revisar los hechos ni mucho menos abrirse o agregarse pruebas. Cuando decimos que la casación constituye instancia, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de que si el expediente está en un tribunal de primera instancia, al ser apelado, cumpliendo ya todas las normas que debe de cumplirse y los lazos procesales, apelan y se va a una instancia que es superior. El tribunal superior puede, debe, está en la obligación el juez de, si él amerita y considera que necesita recabar más información acerca de lo probado, puede, de conformidad con el artículo 514 del CPC, pedir lo que él considere necesario en uno de esos incisos que le autorice, que le queda permitido, como por ejemplo llamar a juicio a un tercero, puede también un testigo hacer una actuación judicial, y él lo puede hacer porque está en un periodo de apelación, mientras que la sala de casación no es instancia. De consecuencia, él no puede revisar ni puede solicitar nada, simplemente tiene que abocarse a lo pactado en el expediente. La apelación que se reduce a los intereses de las partes. La apelación, las partes son las que tienen el derecho de apelar y también un tercero interesado. Mientras que la casación tiende a proceder en solo interés de la ley, pidiendo incluso declararse de oficio. Cuando hablamos de declararse de oficio, significa que el magistrado o los magistrados pueden de oficio declarar la falta de cualidad cuando considere que no está conformado un consorcio activo necesario o un pasivo necesario. Entonces, para ellos ahí, solamente declarando de oficio, reponen la causa al estado de una nueva citación para que las partes se hagan presentes y no conocen más del recurso. Es decir, que hasta ahí les llega el recurso y le hacen un reenvío al expediente. Los fallos de la apelación no suelen formarla. La casación, en muchas legislaciones hay fuente de jurisprudencia. Cuando decimos que los fallos en la apelación no suelen ser formados, es decir, que la apelación, los fallos, los jueces, si bien es cierto, les da la potestad del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, que en cualquier, ellos que en las sentencias pueden acogerse a los criterios jurisprudenciales. La casación en las legislaciones, la jurisprudencia es fuente obligatoria, porque de hecho son ellos mismos los que legislan y hacen la jurisprudencia en base a un cúmulo de expedientes que ya los han propuesto, analizado y consideran necesario que de ese caso ya formen una jurisprudencia para ellas utilizarlo en futuros juicios. Entrando ya a los motivos de la casación, tenemos que se encuentra fundamentada en la violación de la ley impugnada, ya sea por falta de aplicación o por mala interpretación. Los errores relativos al orden del proceso. Son errores de procedimiento y solo tienen que ver con las formas de los actos procesales y solo podrá ser admitido si el interesado reclama oportunamente su sanación. Esto quiere decir que los actos procesales tienen que ser figurados de conformidad como lo ordena el procedimiento. Si el juez de alzada no cumple con estos lapsos procesales, la sentencia es nula. Los errores cometidos al resolver la controversia. Se concreta cuando el hecho no encaja dentro de las previsiones de la norma. Esto es cuando el juez dicta la sentencia y la norma establecida en que él fundamentó no encaja dentro del petitorio del escrito liberal, ni tampoco en la contestación a que hubiere lugar. Los hechos cometidos al establecer hechos.
Se requiere que para casar el fallo recurrido, que la infracción de fondo por la recurrida sea determinante del dispositivo en el fallo, de manera tal que la violación del derecho sustantivo procesal haya conducido a una defectuosa decisión. Cuando el juez dicta la sentencia, debe tener precaución que sea determinante el dispositivo, que lo lleve a cumplir, que sea lacónico con el pedimento realizado por la parte si la sentencia es declarada con lugar en el escrito liberal. Si el juez a su vez declara sin lugar la demanda, pues el dispositivo del fallo no recurre más nada sino sin lugar y declara en consecuencia nula la acción, o de repente diga que es inadmisible. Entonces él debe de realmente de buscar que el dispositivo del fallo no sea violatorio a la ley. Para el recurso de casación necesitamos que cumpla con lo siguiente. Esto es un esquema de cómo se formaliza el recurso de casación ante el TSJ. Tenemos el anuncio del recurso de casación, deviene del artículo 522 del CPC. Allí encontramos en ese artículo que las sentencias pueden ser interlocutorias. Para eso el juez de alzada tiene 30 días para dictar su fallo. Si estamos hablando de sentencias definitivas, tiene el 522, 60 días le confiere al juez. Si el juez dicta la sentencia dentro de esos 30 y 60 días respectivamente, cada uno en su lugar, se abre el lapso de 10 días para el anuncio. Pero el pronunciamiento del juez y el silencio es una aceptación tácita de lo que él realmente ha hecho en ese expediente. Si el juez dicta la sentencia fuera de esos lapsos, debe de notificar a las partes, aduciéndole que una vez notificado el último, se abre el lapso de la formalización. Si no acepta la formalización, se abre el recurso de hecho, igualmente conocido como el recurso de queja. A eso se le da un lapso de 5 días de despacho. Esa decisión el juez debe tomarla dentro de los 5 días siguientes. Si es con lugar, la formalización del recurso deviene de los 40 días de despacho. Recuerden, 40 días de despacho. La contestación a esa formalización debe ser dentro de los 20 días. Estamos hablando de un lapso. Puede ser que puede ser del 1 al 20, más no un término. Los términos son un día fijado, los días de despacho son continuos. La réplica son 10 días. ¿Para qué? Para que cada una de las partes, el formalizante le haga su réplica a la contestación y con la contestación a su vez al formalizante. Si no hay contestación, no hay réplica. Teniendo esto así, tenemos que contra la réplica van los 10 días de despacho. Después de ahí que te venzan los 10 días de despacho, se abre el lapso de 60 días de despacho de conformidad con el 319 para que la sala dicte su sentencia. Si la declara con lugar y es de fondo, el juzgado superior la reenvía al Tribunal Superior y el Tribunal Superior tiene 40 días para decidir según los lineamientos del TTJ. Debe sentenciar el expediente dentro de los 40 días. Si declara con lugar el reenvío, la decisión de la formalización del recurso. 5 días. Una vez hecho esa formalización del recurso, y si las partes consideran que la sentencia dictada nuevamente por el juez de alzada no cumplió con los lineamientos expuestos en el TCJ, se abre el lapso de 10 días nuevamente para que las partes interpongan el recurso de nulidad. Este recurso de nulidad es también conocido por la Sala de Casación Civil. Si el abogado considera que cometió los mismos errores o errores similares,
recurre de nulidad. Recuerde, recurso de nulidad, ahí ya no hay más casación. La formalización del recurso de 5 días y la decisión es de 60 días. El TCJ, y una vez hecho eso con lugar el envío, se llama lo que se llama una casación múltiple, porque decidió 2 sentencias en ese expediente un tribunal común de casación. La procedencia del recurso. Cuando hablamos del 313, señala y formula puntualmente los casos en que debe declararse el recurso, en el cual señala cuando el proceso haya quebrantado omisiones de formas sustanciales en los derechos que menoscaben el derecho a la defensa, o cuando en la sentencia no se haya cumplido los requisitos del 243, cuando adoleciera de los vicios enumerados en el 244, siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se le haya agotado los recursos o que la comisión de quebrantamiento lesione el orden público. Ahora bien, cuando hablamos del artículo 243, el código nos indica en ese artículo los postulados, las condiciones sine qua non que debe cumplir cada sentencia. Al juez no haberse percatado de que la sentencia no tenía las partes, no tenía la litis, no valoró prueba alguna, no trabó un convencimiento, tampoco cuestionó los alegatos de las partes, es decir, que la sentencia adolece de nulidad. Cuando se haya incurrido un error de interpretación acerca del contenido y alcance de la disposición expresa de la ley o aplicando falsamente una norma jurídica, cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que no esté, o cuando se haya violado una máxima de experiencia. Por este inciso debemos de saber que es importante que el abogado, al momento de realizar la formalización, explique la interpretación acerca del contenido tal y como él mismo lo dice. Es decir, que ahí él debe criticar, hacer sus críticas de que el juez erró en la interpretación, en la exposición de la ley. Así también debe de ser que la norma esté vigente. En este caso nos vamos a referir a lo que es la cuantía. Si el juez declaró sin lugar la demanda por cuestiones de cuantía, tiene que ser el conocimiento de que la cuantía para estos casos ya cambió. Entonces él debe, dependiendo, revisar y anular si es una cuantía que sí realmente le corresponda. En los casos que el ordinario de la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo de la sentencia, una vez dictada la sentencia de acuerdo al artículo 521, interlocutoria y definitivas, debe dejarse transcurrir para el anuncio de casación. Bueno, esto es lo mismo que les expliqué, que para formalizar el recurso los plazos deben estar plenamente vencidos. La formalización del recurso. Admitido el recurso, las partes, cuando digo las partes, es el formalizante, debe consignar un escrito razonado, bien en el tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa ante el envío del expediente, o bien directamente en la sala de casación civil, o ante cualquier juez que lo autentifique, debe contener el mismo orden que se expresan los siguientes requisitos. Primero, la decisión o decisiones contra las cuales se recurre. Es importante que en ese escrito razonado, el formulante señale, indique quiénes son las partes, de qué sentencia, contra qué tribunal, de qué se recurre, porque si no coloca la decisión, el recurso no es admitido. Los quebrantamientos o omisiones a que se refieren en la primera. Señalar cuáles fueron los quebrantamientos o omisiones a que se refieren, en qué el juez se equivocó, en qué erró, y también debe de decir cuál sería la solución que él tenía que haberle dado a lo solicitado en el nivel. La denuncia de haberse incurrido en alguno de los casos contemplados en el artículo 313 con la expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Cuando tenemos aquí, es importante que el abogado analice
el artículo por mediante el cual, o los artículos en el cual basó su libelo. Al decir el libelo, o si es en el caso del demandado, su contestación. Este es imperioso en la aplicación de la doctrina, para así que el magistrado que va a conocer el recurso se involucre en el tema disidendo para poder llegar a la interpretación de dicha norma. La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia con expresiones y las razones que demuestren la arbitrariedad de dichas normas. Con esto vamos a enfocarlo desde el punto de vista que el juez invocó la norma en algo que no realmente le pertenecía al expediente. Es decir, que equivocó la legislación por completo y no aplicó la norma y la doctrina conforme a la ley. La recusación o inhibición que se proponga contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no suspende el lazo de formalización. Eso es igual, sucede igual cuando en el juicio de primera instancia en alzada, las recusaciones a que se refiere el artículo 82 en sus 18 incisos no paraliza la recusación o inhibición, se sigue conociendo y se pasa a instancia. Si el recurso es declarado con lugar, al día siguiente de la declaratoria transcurrido el término de instancia, si lo hubiere, y el lazo de la formalización, si no, el expediente se remitirá directamente al tribunal que corresponde a la ejecución participando del tribunal que envió el expediente. Aquí tenemos que tener claro que cuando hablamos del término de distancia es importante que tomen en cuenta que nosotros somos el Estado que estamos más lejos del TCJ según nuestro código de procedimiento y nos dan 9 días. Esos 9 días hay que dejarlos transcurrir íntegramente. Si no dejan transcurrir los 9 días íntegros, el recurso no van a escuchar el recurso por cuanto se está violentando el lapso de la distancia. Una vez contados los 9 días del lapso de la distancia, empezamos realmente a contar lo que es para la declaratoria de los 10 días. Si el expediente se remite directamente al tribunal de ejecución, le participa que llegó el expediente bajo una notificación del 316. De una vez formalizado el 317, con su artículo 317 y admitido el recurso de casación y vencido los 10, al día siguiente se declara con lugar el de hecho. Comienza a transcurrir el lazo de 40 días más el término de instancia fijado en la sede del Tribunal de la Capital. Para consignar entre el TCJ, el tribunal que emitió el recurso, o cualquier juez que lo autentifique. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos necesitan interponer el recurso de casación y pasan los días y el tribunal no puede, por algún motivo, presentar ese recurso, la parte formalizante lo puede hacer en cualquier otro juez o en cualquier otro tribunal de misma, anunciando que tiene el expediente en el tribunal de alzada del tribunal superior que lo está conociendo. El escrito razonado, como ya les indiqué, estos son requisitos sine qua non. Recuerde, la decisión o decisiones contra las cuales se recurre, los quebrantamientos, lo incurrido en alguno de los casos, la especificación de las normas jurídicas, así como las acusaciones o inhibiciones. La impugnación o contestación de la formalización. Así como igual que en todo proceso que decimos que es ordinario, cuando hablamos de un proceso ordinario, es que las partes, en el juicio existe una parte demandante y una parte demandada. Tiene también derecho a su contestación. Así sucede en la sala de casación civil y la formalización está aceptada en el 318. Transcurridos los 40 días fijados en el 317 y el término de distancia y consignado como ha sido el escrito de formalización, la contraparte podrá, dentro de los 20 días siguientes, consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante, citando en su escrito las normas que a su juicio deben aplicarse para resolver la controversia con la expresión de las razones que demuestren dicha aplicación. Recuerde que el escrito de contestación también le obliga a la contraparte
hacer un escrito razonado con cada uno defendiendo él la sentencia que él de la quo o de la alzada, en el que realmente pueda verse que el juez de alzada no incurrió en ningún quebrantamiento de ley. Los vicios por infracción del artículo 244. Al respecto, así como tenemos el 243, tenemos también el artículo 244, que también es obligante y determina la nulidad de la sentencia con los siguientes supuestos. De aquí, de este artículo, deviene realmente el recurso de nulidad a los fines de que salga victorioso y la sentencia sea anulada. Tenemos que, de los supuestos podemos tener la inobservancia de los requisitos establecidos en el 243, ya lo repetimos, que debe llenar todas las formalidades de la sentencia. La absolución de la instancia, es decir, que el juez no puede dejar de sentenciar ni de dejar de omitir en la sentencia una razón por las cuales no dé un veredicto confiable a las partes. Él tiene que decir, anteriormente se estilaba mucho cuando los jueces consideraban que no había materia, decían la palabrita, no hay materia sobre la cual decidir. Ese término quedó abolido desde un criterio jurisprudencial realizado por la Sala de Casación Político-Administrativa, donde consideró que todo juez debería pronunciarse acerca de lo peticionado. La contradicción del dispositivo de la sentencia. El dispositivo no debe ser contradictorio a lo pedido. Explicamos que el dispositivo tiene que ir de forma lacónica dependiendo de la valoración de las pruebas, que debe valorar cada una de las pruebas de conformidad con cada artículo y especificando en la sentencia para qué y con qué quedó probado. Si son instrumentos mercantiles, si son instrumentos civiles, si estamos hablando de actas, si estamos hablando de juicios que hagan plena prueba y de expresiones judiciales, debe el juez pronunciarse acerca de cada una de estas pruebas para que así él pueda subsumir la litis y sacar un veredicto confiable como lo exige el nivel de la demanda. La sujeción a condición. El juez no puede, no debe ceñirse a tener una condición en la sentencia, en la parte motiva de la sentencia, que si cumple esto, se va con aquello. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si no paga, vamos en un procedimiento de intimación o un cobro de bolívares que se nos va por el procedimiento ordinario una vez expuesto. Entonces tenemos que si no paga lo deudado, la cantidad líquida exigible, no tiene derecho a pagar intereses. Esas son sentencias que son con una condición, paga lo uno o paga lo otro, pero no debe condicionar la sentencia. Cuando contengo un trapetita, cuando hablamos de un trapetita, es decir que el juez no puede dar más de lo acordado en el nivel de la demanda. Si en el nivel de la demanda le solicitan y estamos en frente de presencia de un juicio de divorcio, el juez está en la capacidad de resolver el divorcio y declarar disuelto el vínculo conyugal contraído entre fulanito y fulanito con todas sus características de la sentencia y del acta donde contrajeron matrimonio. Más, no puede ahí mismo, en este tipo de juicio, irse a una partición. Porque si no lo pidieron en el libelo, y si lo pidieron en el libelo, la demanda sería realmente inadmisible por cuestiones de que hay una contradicción entre lo pedido y lo que el juez le acuerda. Entonces, mal puede el juez ir dar más de lo pedido en el nivel de la demanda. Ahora bien, si se encontraron infracciones de las descritas en el unidad primero del 3, el tribunal se abstendrá de conocer las infracciones formuladas y decretará la nulidad
y reposición de la causa al Estado que considere necesario para restituir el orden jurídico infringido. Podrá decidir sobre las infracciones de orden público y constitucional para casar el fallo, aunque no hayan sido denunciadas. Si se admiten varios recursos, cada uno se sustanciará por separado, pero la sentencia abrazará a cada uno de ellos, que tendrá tantos capítulos como recursos. El artículo 320 da la posibilidad al Tribunal Supremo de Justicia en su sala de casación civil, en este especialmente, en que las infracciones de orden público sean decretadas por nulidad ahí mismo. Estos son criterios jurisprudenciales que ellos mismos han manejado y han sustentado. Es decir, que si el magistrado considera que en la sentencia formalizante existe una infracción de orden público, como sería la falta de cualidad alegada, que no fue alegada en juicio, y él considera que leyó y sentenció y analizó y expuso que es de orden público, él debe decretar y casar el fallo, así no haya sido denunciada. Cuando existen varios recursos, los magistrados están en la potestad de reunirlos todos, pero una sola sentencia es la que realmente va a brindar un fallo. Los jueces de instancia siempre procurarán acoger la doctrina, la casación, la establecida en los casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia del artículo 321. Aquí también podemos traer a colación que hoy mismo nuestra Constitución nos invoca que los jueces deben de acogerse a la doctrina y a la jurisprudencia reiterada a los fines de evitar juicios contradictorios y asimismo no vulnerar la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución Nacional, tal y como lo establece los artículos 26, 49, 257 de nuestra Constitución. A los efectos de la sentencia del 322, si se declara con lugar el recurso por las infracciones señaladas en la primero del 313, remitirá el expediente directamente al tribunal que debe sustanciar el nuevo juez. Si se declara con lugar el recurso y las infracciones señaladas en la 2 del 313, el juez de reenvío limitará a dictar nueva sentencia acogiéndose lo decidido por el TCJ. Pareciera que fueran iguales, pero del análisis que ustedes deben de leer, porque esto es cuestión de también leer y interpretar, y así como leer todos los criterios jurisprudenciales a los cuales está sujeto el recurso de casación, podemos ver que cuando el TSJ declara con lugar una infracción señalada en el tribunal primero, remite una vez el expediente directamente al tribunal que debe sustanciar el nuevo juicio. Así que el juicio debe empezar otra vez de cuando el TSJ lo indica. En el segundo ordinal, el juez de reenvío limita a dictar una sentencia, pero acogiéndose lo decidido por el TSJ. Si el TSJ le dice al tribunal de alzada, se casa el fallo por cuanto se observa que no fue notificado, no fue citada la parte, entonces, ¿qué hace el juez de alzada? Remite inmediatamente el expediente al tribunal acuo. ¿Cuál es el tribunal acuo? El de primera instancia, si estamos hablando de un juicio de primera instancia. Entonces, debe de una vez él pasa el expediente todo para que sea el juez de primera instancia quien haga la reposición de la causa al estado en que el TSJ le ordenó. El TSJ podrá casar un fallo sin reenvío cuando su decisión haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Es decir, que el TSJ está en la capacidad de también analizar ese fallo y puede resolver el fondo del asunto. Puede el TSJ, siempre y cuando se considere que no hubo violación de ninguno de los principios que ya hemos estudiado. El juez del TSJ debe presidir de reenvío y poner el fin al litigio cuando los hechos decididos por los jueces de fondo le permitan aplicar las reglas del derecho. Si los jueces saben que los magistrados pueden decretar de oficio, ellos hacen una vez su análisis y envían que ese es el deber ser por nuestros principios constitucionales tantas veces ya enumerados.
El fallo dictado por el TCJ que no requiera reenvío se remitirá directamente al tribunal que le corresponda la ejecución de la sentencia junto con el expediente respectivo. Si el formalizante considera que el tribunal de alzada dictó una sentencia en el que incurrió en los mismos vicios o vicios similares al acontecido cuando formalizó el recurso y cuando, de conformidad con el 313, las explicaciones válidas que él dio para interponer el recurso, él está en la potestad y asumiéndose él como causante del expediente, de interponer el recurso de nulidad. El recurso de nulidad es un recurso que se interpone ante el TSJ también, Casa de Casación Civil, pero no sobre un expediente, sino sobre una sentencia. ¿Okay? El juez de reenvío decide sobre lo ya sentenciado por el TCJ dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la sentencia. Se podrá interponer recurso de nulidad contra la nueva sentencia por las partes interesadas. Esa es otra materia de recurso de nulidad que hay que desarrollar. ¿Cuándo decimos cuando el recurso es perecido? Siempre escuchamos la palabra perecido. El recurso de casación, si entra a decidirlo, cuando es perecido el recurso, cuando el formalizante no presente en el lapso señalado el artículo 317 del CPC y cuando la formalización se incumple los requisitos exigidos en el 317. Recuerde que esos son los escritos de formalización. La mayoría de recursos de interpuestos en la sala de casación civil son declarados perecidos. ¿Por qué? Porque el formalizante del recurso, el abogado, no se estudia bien el expediente y no se estudia bien la sentencia. Más bien yo diría que la sentencia que el expediente, porque se supone que el procedimiento, el abogado está en la capacidad de conocerlo. Pero la mayoría de recursos son perecidos por el TCJ. Después de sentenciado el recurso de casación, en caso de que haya sido, si fue declarado sin lugar, se remite el expediente al Tribunal de Ejecución. Si fue declarado con lugar, se remite el expediente al Tribunal de Reenvío en el primer correo, participando de dicha remisión al tribunal que envió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia. Quiere decir que si el recurso es sin lugar y hay una ejecución por cumplir, esa debe cumplirle el juez acuo. ¿Cuál es el juez acuo? El primer juez que conoció el expediente. Es decir, si estamos hablando de un tribunal de primera instancia, debe remitirse inmediatamente, el TSJ lo remite al primera instancia, al tribunal de primera instancia, para que de conformidad con el artículo 524 vaya a su ejecución. Si es con lugar, remite el expediente de reenvío con el primer correo para que sea sentenciado. Y esta participación debe hacer el TCJ. Con esta información, con estos nuevos criterios jurisprudenciales, queda así plasmado lo que realmente es el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. De verdad es una materia muy amplia, hay que estudiar, hay que analizar, hay que leer, estar al día con los criterios jurisprudenciales, debemos de formarnos, debemos de actualizarnos todos los días. Los abogados nunca terminamos de estudiar, entonces por eso los invito a que siempre estén pendientes de todos los criterios, que tanto todas las salas son vinculantes para cada uno de estos casos. No me queda más sino decirle gracias y espero que realmente sea de su buen entendimiento y me haya hecho explicar con esta ponencia.